Tienes una hora para fabricar una acción, performance número a partir del título que te vamos a enviar. Puedes utilizar materiales que han salido en estos días o otros. Al final vas a enseñar la propuesta, duración máxima 7 minutos. Tienes una hora para fabricar una acción performance número a partir del título que te vamos a enviar. Puedes utilizar materiales que han salido en estos días o otros. Al final vas a enseñar la propuesta. Duración máxima 7 minutos. El título es Mi arma. Soy Margarita y este es mi duelo. My name is Zahar. I'm from Afghanistan. I'm 13 years. She's got the kind of look that defies gravity. She's the greatest cook, and she's fat-free. Feliz día de San Juan. Tengo una resaca y una descoloca. Caminas más como friki, un poco más abstracto, porque esto ya tiene mucha carga emotiva, es muy emocional. Entonces, si se suma más emoción, no hace falta para que me guste. Entonces, como tú eres como enérgica, entrar en un bucle. Por ejemplo, caminas y caminas, muy así, muy punky, pero sin cara. Pero no sé. Pero hoy, ¿por qué no lo trabajamos? O sea, para mañana te lo aprendes, para volver a mostrarlo. Pero hoy más... Sí, claro, por eso, en esto, y lo que no sabes te lo inventas en bla bla bla, ¿no? ¿Sabes? En wash, chica, wash. que entiendo que te lleve mal, pero bueno, si está en la energía, quizá no está mal. Y así tú empezamos una cosa molt mecànica, Sí. molt mecànica i creixent l'emoció en el...
Anal, sí, claro. O de repente como desapareces, vuelves a aparecer de repente, haces los equilibrios, ¿cómo hacer eso? Igual los equilibrios vas a hacerlos como no puedes como aguantarte con los dos pies, una opción es como hacer un ejemplo, ¿verdad? Una opción es como hacer como el teatro y hacer como pero igual es más interesante, de repente pues cojo un objeto e intento hacer el equilibrio con ese objeto. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy como recuperando la parte. Si no entendéis que se entienda lo que habéis hecho, simplemente interpretadlo. Me han obligado mucho a improvisar en mi vida. Entonces, pues... Te han obligado, ¿eh? Te han obligado. Sí, de verdad. No lo he decidido yo. Te han obligado. Y eso, pues a lo mejor sería bonito jugar con él. Eso, quiero todo, pero no hago nada bien. Y también ahí realmente es súper interesante que tenéis perfiles muy distintos, que alguien viene más de lo físico, alguien más de la dinámica, alguien más del concepto, porque según qué persona puede enriquecer o puede empujar otras cosas. Por ejemplo, si te das cuenta de que una persona, si le das algo como un concepto más mental, que se bloquea total y va a la teatralidad, pues meterle algo, una pauta física clara. Y esto se puede literalmente premeditar, ¿vale? Y para mí es interesante trabajar un poco en estas dos direcciones, tres direcciones de hecho. Construir materiales en lo pequeño, embriones, células de significado que se pueden manejar bien, construir energías generales y diseñar circunstancias generales. Estaréis todas haciendo vuestra acción. Se trata simplemente que en un momento dado, en lugar que seguir cambiando lo que hacéis, os quedéis en una especie de loop. ¿Vale? Loop que no significa hacer toda vuestra acción desde el inicio, sino coger como la última parte de la acción y encantaros como discos rotos. ¿Me explico? Si encantándoos como discos rotos encontráis la manera de que haya una especie de... dar la sensación de que hay una especie de matemática de conjunto, mejor aún. Si no, no os preocupéis, porque está claro. Un día en que probamos un ejercicio de composición casi como espontánea de una escena en la mesa y eso nos quedó pendiente de ver, entonces había ahora como la propuesta de ver eso que quisimos probar pero no tuvimos tiempo de hacer y luego quizá yo creo que podemos simplemente ponernos de acuerdo de cómo seguir, porque por nuestra parte no hay ahora mismo una cosa planificada o diseñada para decir, vale, los siguientes pasos son estos. Y personalmente, y aquí hablo a título personal, creo que estaría guay como ponernos un poco de acuerdo de dónde estamos, de dónde vamos y dónde queremos llegar. Personalmente no perdería ese foco, que es un poco lo que me motivó a ir al curso y creo que lo que hemos experimentado como que se puede ir sumando a lo que escribimos o lo que hemos probado hacer. Pero un poco en esta grosería de cuánto estoy dispuesta a hacer por que me compre.
creo que el material está todo, o sea, mucho, no todo. Lo que yo creo que falta, y quizás mañana por la mañana intentaré trabajar en esto, es una cohesión, un lenguaje común, de nivelar corporalmente, emocionalmente, para estar en la escucha y en la proposición siempre. O sea, que si luego poco a poco se forma de manera natural el cuadro final, que se va a ir codificando en la mesa, quizás de este cuadro podrán surgir más ideas de manera natural y no impuestas como una coreografía. Me estáis preguntando a mí cuál sería la estructura, porque la estructura, si dependiera de mí, yo la dictaría mañana mismo, pero no quiero que salga de mí, quiero que salga de vosotras. Bueno, las condiciones para que eso pase nos están dando mucho. En cambio sí, a ver, Viola, perdona, este es un taller significa que van haciendo materiales que no necesariamente son homogéneos, porque entonces inevitablemente los materiales son extremadamente variados y no se pide que el espectáculo sea la exhibición sea una obra maestra de coherencia. Se pide que aparezcan algunas líneas que más o menos apuntan en direcciones compatibles, o no, o también en direcciones incompatibles. Esto podría ser como una muestra final. Si no llegamos a concertar nada que nos satisfaga, pues será como un festival de fin de curso, donde cada promoción enseña lo suyo. Yo soy única y no mi crede. Hemos imaginado repartir los materiales en 4 actos hipotéticos, teniendo como momentos de subida de energía, que cada uno de los 4 termina en un clímax, anticlímax, ¿vale? Como para darnos un dibujo más claro. Y luego hay como un par de propuestas también de algunas líneas de continuidad. Las líneas de continuidad son que, además de la acción continua de Andrea y de unas entradas recurrentes de Silvana, tengamos una música para Silvana, es decir, como algo que también se repite a nivel energético para Silvana cada vez, y tengamos la interficie de Zoom, o sea, esta cuadrícula de Zoom, presente desde el inicio y la mantengamos presente durante toda la pieza con la posibilidad de añadir y quitar vídeos a esa interficie. Sí. Yo de espacio sonoro creo que en toda la pieza lo que se está construyendo es algo así como que de algún modo la música es una tapadera todo el rato. Entonces, tengo la sensación de que hay muchos números que son en silencio o que se han planteado en silencio y que cuando hay música es una música que desesperadamente trata de traer las cosas para arriba. Luego no sé si estaría bien, pero otro estado de alarma, si pudiera ser. Y del final de estado de alarma, un poquito de OM como ayer, pero muy sin más, muy vago. Luego entraría Silvana a full con todos sus atrezos. Pero ya habéis puesto una entrada de Silvana. Sí, pero aquí va más. Silvana también va increciendo. O sea, en plan, cuando digo entrada, coge como el protagonismo, luciéndose a muerte. Luego entraría el solo de Transaminasa con Mi Duelo, que funcionan muy bien juntos. Y igual que ellos también, Ameba. Y en las escenas que hay como más, que es donde no tengo claro, bueno, en donde contrastábamos un poco, después del estado de alarma OM al solo de Transaminasa, yo no sé si desde ese OM ya iría a construir esa escena.
post. Post, post. Post, post, post. Post, post, modern. Post, post, modern. Post, dramatic. Post, avant-garde. Post, covered. La colchoneta. La colchoneta representa la posibilidad de una caída que nunca llega a producirse. La colchoneta, frente al temor de la muerte dura del suelo, la colchoneta representa una muerte blanda. En la colchoneta se muere y no se muere. La colchoneta nos permite vivir una y otra vez sin morir, aunque muramos en la ficción una y otra vez. Cadera, espalda, hombros, cuello, mirada. Formamos